Yo quiero presentarles a mi amigo y maestro Mario Salvador. Es un gusto tenerlo acá, así que, bueno, creo que van a disfrutar montones y aprender un montón en este tiempo que tenemos ahora. Ah, Creo que Mario no necesita mucha introducción, me imagino que todas ustedes lo conocen ya, ¿verdad? Ha escrito algunos libros, no solo sobre brain spotting, sino también sobre procesos terapéuticos en general. Hace poco escribió un artículo justamente sobre la escucha como un proceso límbico, ¿verdad? Que es sobre lo que nos va a hablar el día de hoy. Y bueno, les dejo contigo, Mario. Están todas, me imagino, súper deseosas de escucharte. Bienvenido, Mario, y gracias por estar acá. Bueno, gracias Glenda y bueno, bienvenidas y gracias a todos por estar aquí compartiendo este tiempo vuestro personal aquí conmigo, ¿no? Es un placer pues, estar con su... Presente a Panamá, a Chile, a Perú, a México, a Estados Unidos, Argentina. Y espero que, si alguien se me escapa, por favor, abran el micrófono y cuéntenos. Colombia. Colombia, gracias, Adriana, Colombia. Colombia. Bueno, bueno, Perfecto. fantástico. Es entonces un webinar internacional. Muy bien, pues bienvenidas. Bueno, mi idea hoy aquí, vamos a ver, claro. Pues es enseñaros un poco sobre este proceso de escucha límbica, ¿no? Sobre el que estoy elaborando. Ya hace tiempo he escrito este artículo, que si tenéis interés en el tema, Glenda podrá compartir con vosotras, ¿eh? Porque es además de libre circulación y podéis usarlo pues, libremente y estudiarlo, ¿no? Realmente este es un tema... Perdón. Realmente es un tema sobre el que vengo enseñando ya en la formación que tenemos aquí sobre terapia del trauma y en la que he querido complementar un poco las enseñanzas de David Grant, ¿no? David Grant nos habla importantemente de lo importante que es el encuadre en Brain Spotting. Vosotros creo que sois todos terapeutas entrenados en Brain Spotting y cómo, en efecto, uno de los pilares centrales del brain spotting es este marco de la sintonía dual, ¿no? Que cuando vemos a David trabajar lo hace verdaderamente de manera magistral. Pero yo siempre pensaba un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo enseñar esto a los alumnos, ¿no? De una manera un poquito más en detalle, ¿no? Y, bueno, siguiendo la literatura y la manera de trabajo que he integrado y los conocimientos también de Bessel van der Kolk cuando habla de cómo hacer terapias del sistema límbico, y Brainspotting es una terapia subcortical, neuroexperiencial, como está proponiendo últimamente David Grant, ¿no? Lo cual quiere decir que estamos trabajando en este sistema límbico, ¿no? Pero a la hora de crear y construir esta sintonía dual, el terapeuta, ¿me permites compartir la pantalla? Que comparto un PowerPoint. El terapeuta necesita desarrollar esta escucha límbica, ¿verdad? Esta manera de ver qué está pasando en este cerebro subcortical, de escucharlo, ¿no? Porque esta es la manera que nos ganamos también la alianza del inconsciente del paciente, ¿no? Enseñaros, creo que tenemos como un par de horas, hasta un par de horas. Entonces es enseñaros durante un tiempo y luego abrirnos a esas preguntas, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Estaba introduciendo el tema diciendo, bueno, cómo me planteaba el complementar las enseñanzas de David Grant sobre el encuadre y este modelo de sintonía dual, pues de una manera que pueda ser aprendible, más fácilmente aprendible para los terapeutas, ¿no? Y os decía que el terapeuta, en general cualquier terapeuta, pero muy especialmente el terapeuta en Brain Spotting, tiene que desarrollar una escucha muy selectiva. Y cuando estamos tratando con el trauma psicológico, que es un fenómeno enterrado, escondido, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver estos indicios por los que se asoma el material traumático que todavía no está procesado.
¿eh? Bueno, parte de esta bueno, como os decía, un principio central clave en BrainSpotting es este marco de sintonía dual, donde el terapeuta primero, principalmente, BrainSpotting es un enfoque neuroexperiencial, pero donde la relación terapéutica, la relación humana es crucial, ¿no? Tenemos que construir lo que yo ya también he llamado esta burbuja curativa, donde de alguna manera transmitimos a las defensas, al sistema de supervivencia del paciente que ahora está en una relación y en un presente seguro. Solo de esta manera, cuando el sistema de supervivencia del paciente deja de percibir el entorno exterior como potencialmente amenazante, entonces el cerebro puede volverse sobre sí mismo y dedicarse a su tarea de curación. Esto es muy importante y especialmente importante, sobre todo con los pacientes con trauma crónico y con trauma de desarrollo en el apego, que transfieren y perciben en las relaciones íntimas pues la traición, el daño y el trauma temprano en otras relaciones, ¿no? Así que con estos pacientes todo esto se hace especialmente crítico, sofisticado y relevante, ¿no? Mirar, yo digo que en el brainspotting hay como dos momentos muy importantes, ¿no? Si observáis a Glenda, a Norma o a David o a mí trabajando, veréis que hay una primera etapa. En brainspotting normalmente suele ser una etapa breve, lo más breve posible, que es cómo construir este sistema relacional de seguridad, ¿no? Yo digo que aquí el terapeuta actúa como un detective, ¿eh? Lo que queremos es activar, despertar en el cerebro del paciente pues la activación, ¿verdad? O sea, y ayudar al cerebro también a enfocarse en esta área de experiencia, normalmente en el asunto que viene a resolver con nosotros, pero también otras veces, como sabéis, pues en alguna experiencia de recurso. En cualquier caso, la tarea y muchas veces el paciente viene con un problema erróneamente definido, ¿no? Esto es una de las razones por las que el cerebro quizá no ha curado, porque este cerebro está capacitado para curarse a sí mismo, pero si no se ha podido curar a sí mismo es porque ha confundido el problema, se ha desviado, etcétera, ¿no? O se ha escapado, simplemente se ha escapado, huido del sufrimiento. Entonces, en esta primera etapa, el terapeuta actúa como este detective para elaborar y ayudar a construir este encuadre, ¿no? En la segunda etapa es la etapa del reprocesamiento en sí mismo, cuando en el caso de BrainSpotting buscamos la sintonía neurológica con el puntero, ¿verdad? Y promovemos este proceso de mindfulness muy enfocado, ¿no? Entonces, el terapeuta, como ilustro en este dibujo, ya nunca más se relaciona con la experiencia del paciente. De alguna manera está ahí fuera, en esto que he llamado también la burbuja curativa, ayudando a que el paciente se mantenga en este estado de observación interno, este observador curioso, amoroso, interno, que reside en esta función prefrontal, metarreflexiva, que ahora está acogiendo, aceptando con curiosidad, sin expectativas, pues lo que viene del mundo experiencial. O sea que lo que ahora hace el terapeuta es sostener esta relación interna del observador, del mindfulness, del paciente con su experiencia. De alguna manera se trata de construir un ambiente interno de amistad con la propia experiencia, y esto contraviene también el trauma, porque el trauma permanece sin curar porque la persona escapa de su experiencia a través de la disociación, la negación, la represión, etcétera, etcétera. Bueno, en este webinar de hoy yo me quiero centrar más especialmente en esta etapa 1. Veis, he desarrollado este modelo del embudo, que luego vamos a ver un poquito más detalle, donde el paciente va a escuchar pues la narración consciente de su paciente para seleccionar elementos y construir esto que yo llamo el encuadre, y para ayudar a este cerebro a ir más profundo en su mundo subcortical. Bueno,
Quiero introducir con algunas citas de algunos autores que me gustan, estas ideas que quiero compartir con vosotros, ¿no? Y me gusta mucho este autor, Ron Kurz, que es el creador del método Hakomi. Ron Kurz fue el primero que incorporó el trabajo en mindfulness en la psicoterapia, y todas las influencias de la filosofía de Oriente, ¿no? De la psicología budista. Él dice muy lindamente, primero aprendemos un yo y luego simplemente lo usamos por el resto de nuestras vidas. De niños hacemos un mapa de lo que somos, de a quiénes amamos y cómo nos vamos a comunicar. Hacemos un mapa de cómo es el mundo, de qué es posible en ese mundo y qué no es posible. Luego, cuando adultos, usamos ese mapa sin cambiarlo mucho. Bonito. Y continúa, pero el hacedor del mapa y el usuario del mapa están haciendo dos cosas muy diferentes. En la infancia hacemos el yo. Cuando adultos lo usamos. Cuando adultos mantenemos nuestros hábitos a ese yo que creamos tiempo atrás, con nuestros hábitos, ese yo que creamos tiempo atrás. Nos olvidamos de esos actos de autocreación. Cuando usamos el yo, no lo sentimos como algo susceptible de ser cambiado. Mientras más amenace el mundo con cambiar el yo, más energía gastamos en estabilizarlo. Importante que aquí Ron Kurz ya está aludiendo que un día construimos el mapa de nuestro yo y luego vivimos como si fuésemos este mapa y hemos olvidado que hemos sido nosotros mismos los que en un momento, en un contexto de tiempo, estábamos construyendo este mapa de nuestro yo en las relaciones con otros seres humanos, ¿no? Y dice, pero sí puede ser cambiado. El yo fue alguna vez fresco y flexible. La posibilidad de recrearlo reside en nosotros. En lo más profundo está aún el hacedor del yo. El niño que dibujaba mapas aún forma parte de nosotros. Sus borradores de planos aún están ahí. Todos pueden ser reexaminados. Aumentando nuestra sensibilidad, se refiere como terapeutas, logramos acceso al mapa, al que dibujó el mapa y la posibilidad de cambiarlo. Al accesar el núcleo, encontramos no solo el yo creado, sino también el poder que crea. Bueno, a mí me encantan estas palabras de Ron Kurz, yo no podría expresarlo mejor, ¿no? Pero lo que ya nos está indicando aquí Ron Kurz es cómo hemos de llegar a este mundo subcortical, a estos tiempos primarios en la vida del ser humano, donde estábamos siendo este creador de nuestro yo. Normalmente, si estamos hablando de trauma, esta idea del yo es dolorosa, ¿verdad? Porque se ha construido en base a que ha habido fallos, traiciones, heridas en esas relaciones de cuidado primarios, ¿no? O las de cuidados secundarios, ¿no? Pero bueno, lo que quiero destacar con esta introducción de Ron Kurz es como la idea de accesar estos momentos de creación, estos momentos antiguos, ¿no? También me apoyo en la literatura de Damasio, ¿no? Me gusta mucho Damasio, y Damasio es un gran neurocientífico que contribuye al mundo de la psicoterapia hoy. En este libro, El cerebro creó el hombre, él dice también, el conocimiento oculto de la gestión de la vida precede a la experiencia de ser consciente de cualquier conocimiento de esta índole. Asimismo, afirmo que el conocimiento oculto es bastante sofisticado y no debería ser considerado primitivo. La complejidad de este conocimiento es enorme y su aparente inteligencia notable. Si bien al hacer este planteamiento no degrado la posición que ocupa la conciencia, en cambio sí que doy mayor valor a la gestión no consciente de la vida, al tiempo que sugiere que constituye el plano de organización que estructura las actitudes e intenciones que hallamos en la mente consciente. Mirad, entonces Damasio, desde el ámbito de la investigación y de la neurociencia, viene a decir lo mismo, ¿verdad? Que este mundo, este cerebro inconsciente, que él sitúa en nuestra corporalidad, en el cuerpo, en el yo corporal, ¿verdad? Está continuamente gestionando nuestro sentido del yo, nuestra manera de percibir. Él habla de marcadores somáticos, ¿no? Como esta manera rápida de detectar y de reaccionar al entorno, que vamos grabando, vamos archivando como huellas físicas, somáticas en nuestra corporalidad,
es donde reside lo que él llama el proto-sí-mismo, la idea inicial, el sentido inicial de uno mismo, ¿verdad? Para percibir y actuar de manera muy rápida ante la realidad. Y esto está mucho más allá y más rápido que nuestro funcionamiento consciente. Y todo esto es bien encajable, sintoniza bien con toda la enseñanza de David Grant y toda la filosofía de Brainspotting, ¿no? David ahora está proponiendo, si venís al Congreso Internacional, la conferencia plenaria será sobre todo un nuevo lenguaje para hablar del modelo de Brainspotting como un modelo neuroexperiencial. No hay nada, él dice, no hay nada de psicológico en los procesamientos de Brainspotting, es todo neuroexperiencial. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero estos autores pienso que están apoyando también estas ideas de cómo Brainspotting está trabajando en estos niveles profundos a un nivel neurológico. Y cuando hablamos de neurológico, también hablamos somático, ¿no? Voy a apoyar esto todo con una cita más de Damasio, ¿no? Él dice, uno de los peros de la mente activa es que intenta estar al cargo de todo en nuestra experiencia. En este proceso pierde gran parte de la información que viene del cuerpo. Si volvemos a los hechos, el cuerpo es el órgano de experiencia y la mente piensa sobre ella. Es solo una representación de la experiencia. Bueno, el cerebro mapea la realidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dice, la mente etiqueta la experiencia, la analiza y se cuenta una historia. Un problema es que la mente cree sus historias y a menudo se engaña. Cree que su pensar es la experiencia. Bueno, veis, también todo esto encaja bien con lo que hacemos y enseñamos en Brainspotting, ¿no? Queremos cuanto antes puentear esta mente intelectual, esta mente conceptual, para acceder lo más rápido posible a esta verdad oculta y escondida que todavía reside en el mundo de nuestras sensaciones, gestos, en el mundo de nuestro cuerpo, ¿no? Este cuerpo es como la caja negra de los aviones que lleva registrada toda nuestra historia, desde la vida prenatal hasta la actual. No es posible, muchos que venís a supervisiones decís, bueno, mi paciente no recuerda, mi paciente no siente. Yo os digo que simplemente eso no es posible, ¿verdad? Es solo un mecanismo del cerebro que en todo caso ha abandonado el cuerpo o ha dejado de sentir el cuerpo, ¿no? Pero que no sienta el cuerpo conscientemente no significa que el cuerpo esté ahí debajo, sintiendo, viviendo, acumulando necesidades, ¿no? Y sabemos que en las personas con estos niveles de traumatización crónico, más tarde, más temprano, esas cápsulas disociativas que residen inevitablemente en nuestra corporalidad van a irrumpir, van a explotar. Van a veces a desbordar el sistema consciente, ¿verdad? Pero lo que dice Damasio una vez más aquí, y me gusta mucho cómo habla él, ¿no? Es que este córtex prefrontal, que es el último en llegar evolutivamente, luego se cree el dueño de todo, ¿no? Se cree al cargo de todo y se cree que es todo, ¿no? Y esto tenemos este entrenamiento en nuestra sociedad occidental para creer que esta mente analítica puede con todo. No es verdad, simplemente, ¿no? Pero mirad, esta mente analítica, en las personas con traumas se ha contado una versión de la historia, ¿no? Si un niño o una niña tuvo abuso sexual, por ejemplo, puede contarse, decirse, esto ocurre porque yo soy sucio o sucia, no merezco amor, no merezco que nadie me quiere, ¿verdad? Se ha contado esta versión de la historia, que no es verdadera, es falsa, pero luego vive como si eso fuese verdad, ¿no? Lo que queremos hacer en una terapia como Brainspotting es acceder a la verdad original, ¿no? A este momento, como dice Kurz, en que el hacedor del mapa estaba haciendo este mapa, ¿no? Para darle una oportunidad de reescribirlo, de transformarlo. Bueno, y quiero apoyar también esta visión del encuadre como escucha límbica en la investigación de Jaak Pansek. Jaak Pansek es otro grandísimo investigador que ha fallecido ahora en el 2017, pero que nos ha dejado un legado muy importante en la psicoterapia, ¿no? Él estudiaba con técnicas de estimulación cerebral lo que él llamaba los sistemas emocionales primarios, ¿no? Así que pudo ver, hasta el momento de su fallecimiento, pudo detectar estos 7 sistemas emocionales primarios que son comunes en el cerebro subcortical de todas las especies mamíferas, ¿sí?
Y él identificó estos 7, ¿no? El sistema de búsqueda o exploración de lo desconocido, el sistema de deseo sexual, en inglés llama lust, que es deseo más placer, la búsqueda de placer, ¿no? El sistema de cuidado y crianza de otros, ¿veis? Todos estos son, él dice, sistemas neurobiológicos con los que venimos todos los mamíferos programados y que emergen en algún momento del desarrollo. En todas las especies podemos ver, por ejemplo, entonces que esta manera de cuidar a las crías emerge pues cuando las mamás son mamás, ¿no? No tienen que ir a la universidad para aprender a hacerlo. En el mundo animal salvaje saben cómo hacerlo. También vemos el sistema de juego en todos los mamíferos, el sistema del miedo como reacción a la amenaza, el sistema de rabia o ira y el sistema de pánico que él asocia con el grief, el duelo, ¿no? La ansiedad de la separación del cuidador principal. Bueno, lo que él viene a decir es que estos sistemas emocionales primarios son sistemas de reacción rápida, sin pensar, ante estímulos que amenazan nuestra existencia, ¿no? Mirad, he hecho una adaptación de un dibujo de Sandra Paulsen, que está autorizado por PANSEC, ¿no? De estos 7 sistemas emocionales primarios, aquí los tenéis: miedo, lujuria o deseo, el cuidado de otros, la rabia, juego, que según Pansep son profundamente reptilianos. Todos venimos programados con esto, con estos, ¿no? Pero luego Pansep habla del sistema del proceso secundario, ¿no? Que está arraigado en el cerebro límbico. Así que cuando la persona, el niño o la niña, empiezan a interaccionar, mira este ojo, empiezan a interaccionar con el mundo exterior, con las relaciones con otros, estos sistemas emocionales primarios empiezan a cobrar forma, ¿no? Como los reflejos también. ¿Veis? El reflejo de prensión es inespecífico, pero luego lo vamos adaptando, pues a agarrar una pelota redonda, una manilla, un lápiz, vamos adaptando estos reflejos pues a la modulación y el moldeamiento del ambiente. Lo mismo ocurre con estos sistemas emocionales, ¿no? Así que en el proceso secundario, que es límbico, es donde se construyen estas emociones sociales como la empatía, la confianza, el orgullo en uno mismo, el reproche, la culpa, la vergüenza, etcétera, ¿no? Y a su vez, estos elementos del proceso secundario van a influir en el proceso terciario, que es más neocortical. Aquí tenemos la toma de decisiones, la autorregulación, la reflexión, la mentalización, el etiquetado de las emociones, la planificación, etcétera, ¿no? Lo vemos en esta diapositiva siguiente. Bueno, no, solo alguna cita importante entonces de Pansep, ¿no? Que apoya lo que antes estaba diciendo Kurz o Damasio. El sentido evolutivo de tener sentimientos afectivos brutos, que es esto que él llama los sistemas emocionales primarios, es que identifican incondicionalmente amenazas primarias específicas a la supervivencia, y estos estados cerebrales pueden también usarse como elementos de información para procesos mentales superiores de aprendizaje, lo que está en el proceso secundario y terciario. Lo que viene a decir es que estos elementos del proceso primario van a influir en el secundario y en el terciario, ¿no? Y afirma que las capacidades cognitivas superiores no tienen vida propia, ¿no? Todo lo que está en el piso de arriba sigue, yo diría, inextricablemente ligado a las muchas redes emocionales de las regiones inferiores del cerebro-mente. Estos sistemas subcorticales pueden tener vida propia, es decir, nuestros afectos ancestrales pueden controlar y regular nuestros procesos cognitivos superiores. De hecho, es así. De hecho, es así. Por ejemplo, toda la psicología del marketing lo sabe, que nuestra toma de decisiones, aunque está justificada racionalmente, en realidad es tomada inconscientemente y emocionalmente, ¿verdad? Mirad qué bonito, dice Pansep, ¿no? Aún existen mentes antiguas dentro de nuestras mentes humanas modernas. Y no entenderemos nuestros procesos mentales superiores a menos que encaremos seriamente las soluciones neurales más tempranas que aún influyen en el complejo aparato mental de los mamíferos altamente encefalizados. Bien, este dibujo que tenéis aquí abajo es de Pansep,
él estudia todo esto en el mundo animal, estos sistemas emocionales, ¿sí? Ah, que son compartidos por el humano, ¿no? Así que viene a decir que estos sistemas emocionales del proceso primario, que están arraigados subcorticalmente, van a influir y determinar los procesos, las emociones sociales de este proceso secundario, que son extensamente límbicas. Veis el cuadrito rojo que está incluido en el círculo verde. Y a su vez, estos procesos primarios, secundarios, influyen en nuestro funcionamiento terciario, que es el encargado de procesar nuestras cogniciones, toma de decisiones, lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, en estas funciones de proceso terciario están incluidas las otras dos. Y esto, a mí me gusta poner una analogía con cómo funciona también nuestro nervio vago, ¿no? Sabéis que el nervio vago también funciona jerárquicamente de abajo a arriba, ¿no? El 80% de las fibras del vago es aferente, o sea, entrega información de abajo a arriba, del mundo de nuestras vísceras al mundo neocortical, ¿verdad? Y solo el 20% es eferente, de arriba abajo. Lo que viene a decir cuán poco control tenemos desde el neocórtex a todo este mundo subcortical, ¿no? Bueno, desde la investigación de Pansep viene a decir lo mismo, ¿no? Él habla entonces aquí, veis, de estos sistemas emocionales como base de la mente, o lo dice, la jerarquía del anidamiento de nuestra mente. Lo que viene a decir entonces que las emociones del proceso secundario se apoyan sobre esos sistemas emocionales primarios y a su vez los procesos terciarios se apoyan, se asientan sobre el secundario y el primario, ¿no? Este es el anidamiento de nuestra mente, ¿no? Pero volvemos aquí, ¿no? A esto que dice. Entonces, no entenderemos nuestros procesos mentales superiores a menos que encaremos seriamente las soluciones neurales más tempranas, que aún influyen en el complejo aparato mental de mamíferos altamente encefalizados. Bueno, esto es todo bien emparejado con la manera que miramos la experiencia y queremos trabajar en Brainspotting, ¿verdad? Queremos puentear este aparato mental neocortical para acceder a este mundo más primitivo, más subcortical, ¿no? Así que, bueno, por esto yo he desarrollado un poco un modelo propio de cómo podemos entrenar nuestras habilidades terapéuticas en escuchar, hacer lo que Daniel Siegel llama escucha límbica, ¿verdad? Sentir o que el otro se sienta profundamente, límbicamente sentido, ¿no? ¿Sí? Y yo veo esto como una manera de organizar el encuadre, ¿no? Mira, uso esta imagen de la lupa. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es como el terapeuta va elaborando, escuchando, ¿verdad? Los elementos que vienen del mundo experiencial del paciente para situar, poner un punto de mirada, de alguna manera, sobre algo significativo, ¿no? ¿Veis cómo funciona una lupa? Pues una lupa, de alguna manera, enfoca y amplifica. ¿Veis? Es una buena metáfora de lo que hacemos los terapeutas con nuestras intervenciones en esta etapa primera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué queremos con ello? Pues queremos ayudar a este cerebro neocortical que viene contándose una historia, como diría Damasio, una historia errónea normalmente. Queremos ayudarlo a ir accediendo a ese mundo primitivo y a ser posible más allá, a esos momentos de creación de nuestro yo herido, ¿verdad? Del mapa con el que luego vivimos, ¿no? Así que digo, bueno, me he olvidado aquí de una diapositiva. Tenemos ventanas de acceso a este mundo subcortical, ¿no? ¿Verdad? Podemos ver en nuestra narración consciente los indicios de una historia antigua que aún no está curada, que no está metabolizada. Esto es lo que queremos.
en un proceso terapéutico de cura profunda, ¿no? ¿Verdad? Yo diría, puedo decir que la terapia en sí misma es un proceso de actualización de información que no ha quedado metabolizada y procesada, ¿no? Y podría ser eterna, ¿verdad? Algunos les dicen, bueno, ¿cuándo acaba la terapia? Bueno, pues acaba cuando el paciente quiere, acaba cuando tiene que acabar porque no se puede permitir seguir, pero también acaba a veces cuando el nivel de competencia del terapeuta ha llegado a su límite, ¿eh? Pero en realidad podría continuar la vida entera, ¿no? Porque en los años que cada uno llevamos acumulados, llevamos tanta información que no ha sido transformada y actualizada, ¿verdad? Que podría durar. Claro que es verdad que esto no ocurre solamente en una relación terapéutica, la vida misma, ¿verdad? Nos puede ayudar a curarnos, ¿no? Y actualizar esta información. Bueno, he desarrollado entonces este dibujo que, pensando en cómo enseñar esto a mis alumnos y también pensando qué es lo que yo hacía, ¿no? Porque los terapeutas, o por lo menos los entrenadores, tenemos que tener una capacidad de metaanálisis, no solo hacer lo que hacemos, sino si queremos enseñar realmente cómo enseñar a hacerlo, ¿no? Así que pensando en esto, se me ocurrió este modelo del embudo. Fijar, hago esta analogía del embudo con cómo funciona también jerárquicamente nuestro cerebro, ¿no? De abajo arriba. Así que cuando el paciente viene delante de nosotros, viene con su bla, 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 bla. Y tenemos pacientes que tienen mucho bla, 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 ¿verdad? Y algunos venís a la supervisión cuando digo, mi paciente habla mucho, no me deja intervenir, no siente, no se centra en nada. Bueno, esto, como diría David, no es un problema si no lo hacemos un problema, ¿verdad? Y los terapeutas queremos ayudar a los demás. Queremos acceder lo más pronto posible queremos acceder a estas heridas profundas porque esto es lo que va a facilitar la curación más profunda, ¿no? Bueno, entonces tenemos el terapeuta que está aquí, ¿veis? El terapeuta Brain Spotting con este puntero, está escuchando este bla, bla, bla. Y en medio del bla, 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 tiene que desarrollar una escucha muy selectiva, ¿no? No lo cogemos todo. ¿Qué busca un terapeuta? Y si te puedo decir, la Brain Spotting no es una formación en trauma psicológico, ¿eh? Es una terapia informada por el trauma, pero realmente un terapeuta brain spotting tiene que saber mucho de trauma para ver, ¿no? Para ver y para sostener las dos cosas, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿qué entrena la mente del principiante del terapeuta de brain spotting? Tiene una observación muy abierta, pero también a la vez muy selectiva, ¿verdad? ¿Selectiva de qué? Pues queremos ver estos indicios que vienen del mundo subcortical y que se asoman en la narración consciente de la persona, ¿no? A estos indicios yo he llamado marcadores emocionales. Entonces, estamos observando estos indicios que emergen del mundo subcortical en la narración consciente de la persona, en ese bla, 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 bla. ¿Cuáles son estas ventanas o estos indicios que podemos ver? ¿Cómo emerge este material traumático no procesado? Pues mirad, a veces lo vamos a ver en una reacción física, ¿no? Mientras la persona está hablando y vemos una reacción del cuerpo o vemos un cambio en la coloración de la piel o vemos una ligera emoción que se asoma en los ojos del paciente, ¿verdad? Estamos viendo cómo ese material doloroso, digamos, atraviesa las barreras de la disociación, ¿eh? Y yo enseño mucho sobre disociación también, ¿no? La disociación es como una capa de hielo que trata de anestesiar el dolor, ¿no? Pero solo es perfecta una vez en la vida. ¿Sabéis cuándo? La disociación es absolutamente perfecta
Pues cuando nos morimos, ¿no? Cuando nos morimos verdaderamente, el habitante del cuerpo se marcha del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo pues se queda ahí, ¿no? Pero el resto del tiempo la disociación nunca es perfecta. Hace lo que puede, pero no puede estar haciéndolo perfectamente bien todo el tiempo. Así que va a haber brechas en esa disociación y esa experiencia que está debajo va a tratar de emerger. A veces, insisto, entonces podemos verla en una reacción física sutil o no tan sutil. ¿Eh? A veces podemos ver estos indicadores en una creencia o conclusión limitadora. Por ejemplo, el paciente está contando su problema, su asunto, y en el medio de ello puede decir algo tal como, bueno, ¿para qué llorar? Llorar no sirve para nada, ¿verdad? Y el terapeuta, atento a estos indicadores, ve algo y decide señalar este algo, ¿no? Así que si escucha esto, puede decir, y ahora lo recoge, ¿no? Y decir, ¿sabes lo que estoy escuchando en esto que estás diciendo? Que llorar no sirve para nada. Es que alguna vez en tu vida, cuando todavía llorabas, porque todos los bebés, humanos y no humanos, lloran, las personas que tenían que encargarse de responder a esa llamada hacían algo que era frustrante o dañino. ¿Escucháis eso? Así que el terapeuta ha recogido algo, uno de estos indicadores, y lo ha encuadrado. ¿Veis? Lo he dibujado así. Me gustaría que este dibujo fuese una lupa como la que pinté en la diapositiva anterior. Lo organiza como un encuadre para que vuelva. ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Qué hace el paciente y el cerebro del paciente? Este cerebro, y especialmente el cerebro subcortical, es un grandísimo procesador de información, pero porque es un gestor de la información que está en este mundo corporal en relación con el mundo externo, ¿no? Pero también es un gestor y un buscador. Así que, ¿qué va a hacer con esto? Pues muy rápido va a buscar con quién, dónde, cuándo, ¿verdad? Sé que las intervenciones del terapeuta, estos encuadres tienen la misión, el objetivo de ayudar a que la mente se vuelva sobre sí misma, el cerebro se vuelva sobre sí mismo y vaya adentro, a buscar ese con quién, dónde, cuándo, ¿no? ¿Verdad? ¿Veis? Porque los pacientes llegan a veces definiéndose a sí mismos como de una manera fija, ¿no? Sólida. Pero puede decir esto, ¿para qué llorar? Llorar no sirve para nada. ¿Verdad? Ha convertido un proceso emocional en algo, en una cognición. Y lo que queremos los terapeutas de trauma es ayudar a que esa experiencia se vuelva al movimiento, ¿no? Y también a que el hipocampo encuentre el contexto en el cual esa experiencia estaba siendo una experiencia vivida, en movimiento y vivida en un mundo interpersonal, ¿verdad? Así que esa es la intención del encuadre, ¿no? Sigamos un poquito con la explicación de este modelo del embudo, ¿no? Podemos ver el indicador de este material traumático no procesado en las emociones intensas, ¿no? Janet llamaba a estas emociones del trauma emociones vehementes y decía como por más que el paciente traumatizado expresa esas emociones vehemente, no cambian, no se transforman. ¿Sí? Y no se transforman porque el asunto no está en ventilar las emociones, en hacer una catarsis de las emociones. El asunto, porque además esto sería una manera de explotar las emociones, descargarlas, eso alivia el sistema, pero no buscamos la descarga, buscamos la transformación. ¿Sí? Como diría Siegel, entonces las emociones intensas son una avenida procedimental por la que recordamos implícitamente el trauma también. Así que a veces vamos a ver estos indicadores de trauma no resuelto en esas emociones intensas.
Y podemos ver estas emociones a veces como una manifestación intensa o, como decía antes, como una manifestación sutil, como una lágrima que quiere humedecer el ojo, pero no acaba de salir, ¿verdad? Esta mañana yo estaba haciendo terapia con una chica danesa y realmente en su cara externa no había lágrimas, pero y yo podía ver cómo sus ojos estaban llorando en silencio dentro. Así que le decía, bueno, sabes, tengo la impresión de que esta niña de la que estás hablando, que vivía con esta madre tan violenta y tan asustada, está ahora llorando ahí dentro de ti. Ella hacía esto con la cabeza, ¿no? Así que con esta intervención, que es un señalamiento del terapeuta, una vez más estamos parando, porque una de las intervenciones importantes es el señalamiento, como acabo de decir. Estamos viendo lo que el paciente no deja ver o lo que el mundo subcortical del paciente no se atreve a ver. ¿Sabéis? En el caso de esta chica de la que estoy hablando esta mañana, ella decía, me había dicho antes, que cuando protestaba, cuando lloraba, las cosas se volvían peor porque la madre le pegaba todavía más. Así que ella aprendió a guardar el mundo de sus lágrimas y de la protesta dentro, en un mundo invisible, ¿verdad? Pero eso que parece invisible y que la mamá no quería ver porque encima castigaba. El terapeuta que desarrolla esta capacidad de escucha selectiva puede ver esas manifestaciones, esos ojos cargados de tristeza, pero también esa coloración de la piel que empieza a cargarse, ¿verdad? Bueno, podemos ver esos marcadores emocionales a veces en el lenguaje de partes, ¿no? A veces nos viene un paciente y dice, ¿sabes? Es que hay una parte de mí que mi marido nunca comprende y nunca sabe tratar, ¿verdad? Sí que algunos pacientes hablan de esta manera y de alguna forma todos sentimos que hay partes de nosotros, ¿no? ¿Eh? Como dice David, eh, Brainspotting está trabajando siempre implícitamente con las partes, y sobre esto, si tenéis interés, puedo hablar un poco más, pero a veces se hace explícito también, ¿no? Como cuando los pacientes hablan directa y explícitamente. Hay una parte de mí que tiene miedo a conducir, o tiene miedo a los exámenes, o tiene miedo a lo que sea, ¿no? Con lo cual está reconociendo que es solo una parte, pero que otras veces no está en esta parte, ¿verdad? Así que una vez más, el terapeuta que escucha límbicamente puede recoger esto, puede señalarlo y decir, bueno, entonces hoy sería el día, hoy eh, necesitamos trabajar y ayudar a esta parte que tu marido no comprende, no ve. Ujú. Y es una manera de hacer también un contrato terapéutico para el procesamiento de la sesión, ¿verdad? Y si seguimos por aquí, muy pronto el terapeuta podría empezar a decir, bueno, llama esta parte, ¿ves? ¿Dónde la estás notando en tu cuerpo? Esta parte que no se siente comprendida. ¿Eh? Eh, y ves cuál es la activación. Y ahora podríamos, por ejemplo, usar el puntero y buscar el brain spot de esa parte y ayudarla a procesar, ¿no? Esa activación. ¿Eh? Si luego queréis más detalles sobre cualquiera de estas cosas, lo vamos a hacer en las preguntas, ¿vale? Eh, Podemos ver también esta manifestación de este mundo traumático oculto en los síntomas físicos, ¿no? En la disociación, el cerebro ha desarrollado una estrategia para que, aunque duela, no se entera del dolor. Eso no significa que el dolor no existe, ¿no? Incluso cuando nos anestesiamos, vamos a una operación quirúrgica, nos ponen una anestesia. Esto sirve para que los receptores del cerebro no se enteren del dolor, pero eso no significa que en el cuerpo no hay dolor, ¿verdad? El cuerpo se ha quedado allí, en la operación quirúrgica, o el cuerpo se ha quedado allí, en el abuso sexual, aunque el niño o la niña se haya disociado y se haya ido del cuerpo, ¿verdad? Y niveles severos de disociación pueden
pueden hacer este enterramiento, sepultar los recuerdos, ¿no? Pero inevitablemente el cuerpo se quedó allí y el cuerpo tiene las historias del horror, ¿verdad? Así que cuando estos niveles de disociación son tan altos, el cuerpo va a hablar en los síntomas físicos de enfermedades, ¿verdad? Sabéis, si habéis estudiado psicotraumatología, cómo el trauma afecta todo nuestro sistema neuroendocrino, neurológico, emocional. Y esto se va a manifestar, va a repercutir en diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Así que también podemos ver en el síntoma físico, como dirían los teóricos de la escuela de la disociación estructural, la manifestación de una parte disociativa, ¿verdad? Podemos ver estos indicios del material antiguo también en gestos, en hábitos, ¿no? El paciente está diciendo algo, está diciendo, bueno, me decía una paciente, sí, bueno, íbamos a la playa, mi hermano y yo, con los papás, y jugábamos. Y mis papás me decían que yo tenía celos, pero yo creo que estaba bien, yo no recuerdo nada. Y veis, estaba haciendo esto con el hombro. Me decían que yo me llevaba muy bien con mi hermano. Y ante esto yo veo, ¿sabéis? Un gesto, un hábito que ocurre una vez, puede ser casualidad, ocurre dos, empieza a indicar un patrón, si ocurre más de dos veces, es un hábito. Y los hábitos contienen información. Así que empecé a trabajar con ella, y decir, bueno, ¿sabes? Estás diciendo que te llevabas muy bien con tu hermano y lo pasabas bien, pero tu hombro parece estar diciendo otra cosa distinta. Y para mí es confuso, ¿no? Oigo tus palabras y veo tu hombro. Me gustaría saber qué dice tu hombro. Es que es una manera en la que el terapeuta ahora enfoca la atención en este momento, en este hábito, ¿no? Y pronto viene la historia, decir, bueno, estoy viéndome en la arena de la playa, estábamos haciendo castillos con la arena y mi hermano me destrozaba los castillos y yo tenía mucha rabia, quería protestar y mis padres no me dejaban, mis padres me reñían. Bueno, ¿veis? A través entonces de este hábito, de este gesto, esta paciente pudo acceder a una historia que su mente consciente no recordaba o que su mente consciente tenía una versión diferente, ¿verdad? También podemos ver estos indicadores de la vida oculta en patrones de relación. Cuando hablo de patrones de relación, pues podemos ver a veces pues grandes patrones, ¿no? Macro patrones. Por ejemplo, el paciente que llega sistemáticamente tarde. O, por ejemplo, el paciente que llega, si está en un grupo, y se coloca siempre en una esquina y no habla, ¿no? O, por ejemplo, el paciente, me decía una chica, una paciente que tengo en Eslovenia, que algo le pasaba en sus relaciones, es que normalmente entraba en relación con hombres que vivían lejos, en otros países, en otras ciudades lejanas, o que se sentía lejos, ¿no? Así que yo cogí esto también como un patrón que cuenta una historia y digo, bueno, ¿sabes qué te llega? Eh, ¿Cómo de alguna manera esto está diciendo algo en tu vida? Que te sentías lejos de las personas de las que necesitabas depender, pero a la vez necesitabas depender, ¿verdad? Y pronto viene una imagen de ella en las escaleras de la casa de sus padres fuera, sintiendo que si entraba la iban a castigar, la iban a crítica sobre sí misma, pero tampoco podía irse a ninguna parte, así que esta niña estaba allí en las escaleras sintiéndose sola, sintiendo que no podía ir a ninguna parte, sintiendo que dependía de estos papás, pero que si se acercaba demasiado a estos papás le iban a hacer daño. Así que ella aprendió que no podía estar demasiado lejos y sola, pero tampoco demasiado próxima porque le hacían daño esas personas, ¿no? ¿Veis? Quiero decir entonces que también podemos ver estos indicadores de la vida oculta en grandes patrones de relación, ¿no? El terapeuta entonces está atento a escuchar estos marcadores emocionales.
para elaborar un encuadre y devolverlo, para ayudar a que el cerebro del paciente busque más profundamente, acceda en este camino primero, en esta primera etapa en la que el terapeuta funciona como detective, para ayudar al cerebro a ir del mundo del funcionamiento neocortical al subcortical, acceder a ese material nuclear que está en el cerebro subcortical e incluso, a ser posible, a las memorias originales, a las memorias fundantes, a los recuerdos somáticos, ¿no? Si primero hacemos este camino de arriba abajo para acceder y activar este cerebro subcortical y el cuerpo, y ahora en Brain Spotting decimos cuánto de activo estás, dónde está en el cuerpo, para buscar la posición ocular y ahora promover ese proceso de mindfulness enfocado, invitando a que sean las experiencias, que sea el cuerpo el que entregue la historia, el que entregue la información. Y ahora el camino viene de abajo arriba, ¿verdad? Dejando que el neocorte se ocupe solo de su función, de su funcionamiento metarreflexivo, como un observador compasivo, amoroso y presente que acoge esa historia enterrada, ¿verdad? Bueno, he puesto aquí un elemento más, veis el organizador, aquí en el medio del bla, bla, bla. Miro los organizadores como, y es un término tomado de la biología, ¿no? Un organizador como una manera de clasificar algo en una categoría que pueda ser incluyente, ¿no? Spieth también lo usaba de esta manera, René Spieth, ¿sí? Como una manera de clasificar experiencias emocionales, ¿no? Pongo un ejemplo de esto para que sea más claro. Pensad en el niño o niña que tuvo un abandono temprano. Por ejemplo, fue dejado en un orfanato o fue cedido a los abuelos para el cuidado, ¿no? Inevitablemente este niño o niña va a vivir esto como un abandono, muy doloroso, porque el terror de supervivencia más importante es la desconexión con la figura de apego primario, con la mamá, ¿no? Y esto es vivido como una amenaza a su supervivencia. Así que esto deja una huella muy poderosa, ¿sabéis? Eh, y esta huella en adelante va a funcionar como un esquema. La palabra esquema es una de las más usadas en psicología, porque este esquema va a funcionar en adelante como un filtro perceptivo y como un organizador. Así que esta experiencia emocional de abandono tan fuerte va a hacer que este niño o niña sea altamente sensitivo, sensible a otras experiencias en las que se pueda sentir rechazado, abandonado, dejado de lado. Así que cuando va a la escuela, al parvulario, decimos aquí en España, al preescolar, y la maestra no le presta bastante atención, no le hace caso, le deja, va a sentir otra vez como rechazo, abandono. En la escuela primaria, cuando los compañeros no le invitan a jugar, se queda solo en el patio de recreo, vuelve a acumular y va acumulando experiencias. Experiencias alrededor de este clasificador, de este organizador, ¿no? Así que a lo largo de la vida ha acumulado muchas experiencias que encajan en ese esquema. Eh, Piaget hablaba de estos esquemas en su función de acomodación y asimilación. Así que vamos asimilando experiencias y cuando no son muy rígidos se van acomodando, pero en el trauma estos esquemas se vuelven muy rígidos, no son flexibles. ¿Sí? Así que se vuelven altamente sensibles a detectar las señales de peligro y a percibir y a enfocarse en esas señales de peligro. ¿Sí? Así que puede ser que este niño o niña, a pesar de haber tenido experiencias suficientemente buenas, esas que amenazaban su supervivencia, recordaban su abandono, han tenido más impacto. Porque la función importante, más importante de este cerebro de supervivencia es ayudarnos a sobrevivir, a que no nos vuelva a ocurrir algo que nos hizo daño, ¿no? Bueno, por ejemplo, este organizador del abandono puede hacer que luego el paciente viene a la terapia con barba, 40 años, ¿verdad? Y dice, bueno, es que me ha dejado la mujer y me siento abandonado, me ha abandonado la mujer, ¿no? El terapeuta tiene que ser también
muy sensible a escuchar estas cosas, ¿verdad? Porque si lo pensamos desde un funcionamiento adulto, a un adulto de 40 años no se le abandona, se le deja o no, ¿no? Los adultos nos unimos o nos dejamos, pero solo se abandona a alguien que es incapaz, que está incapacitado. Un bebé está incapacitado, un niño pequeño está incapacitado, o un adulto que está accidentado en una calle está incapacitado. Pero cuando escuchamos esta palabra abandono, vemos el impacto emocional que esta separación con la figura de apego, ahora en la vida adulta, tiene en el mundo emocional antiguo de este paciente, ¿no? Bueno, eh, veo también en estos organizadores no solo en lo doloroso, sino también en cómo las personas a veces han sobrevivido, ¿no? Por ejemplo, la persona que ha visto la esperanza de salir de un infierno de crecimiento en el estudio y se ha propuesto siempre estudiar, sacar las mejores notas, ir a la universidad, ser un gran médico, como una manera de salir de aquel infierno, de tener una oportunidad en la vida, ¿no? Así que a veces los organizadores también funcionan en estos recursos, digamos, en los que la persona ha visto una salida a su trauma, a su dolor. Bueno, lo que quiero resaltar con esto es cómo el terapeuta de brain spotting desarrolla esta capacidad de escuchar límbicamente para detectar estos indicios que emergen de este mundo subcortical profundo e intervenir en ellos a través de estos señalamientos o estos encuadres, ¿no? Pongo algún ejemplo más de lo que quiero decir con encuadre, ¿no? Y cuál es la función. Por ejemplo, el paciente llega a la terapia y dice, yo es que soy una persona muy miedosa. Y el terapeuta acaba de escuchar algo muy importante, ¿no? Que el paciente ha convertido una emoción que es el miedo en un rasgo fijo de la personalidad, ¿verdad? Y sabéis, la palabra emoción etimológicamente viene de emovere, energía en movimiento. Y ahora lo escuchamos que la persona lo ha petrificado, solidificado en un rasgo de personalidad. Así que el terapeuta puede coger esto y decir, sabes, lo que estoy escuchando cuando te defines como miedoso es que en algún momento de tu vida, cuando tenías miedo, las personas que tendrían que protegerte y cuidarte definían tu miedo como algo inadecuado. Me gustaría parar aquí un momentito esta presentación y atender vuestra... ¿Cómo resuena esto? ¿No? ¿Cómo resuena? ¿Qué va a pasar en la mente, en el cerebro de este paciente cuando escucha esta devolución, este encuadre del terapeuta? ¿Qué va a hacer su cerebro? Va a recordar algún, habla Gabriela, Sí, ¿sí? Va, me imagino yo que frente a ese encuadre tan compasivo que se le está dando y que se le está resignificando un poquito la definición que tiene, definición puesta en la identidad, que se le está poniendo como una situación vital en la cual se fue arrastrando, imagino yo que ese cerebro se va a conectar rápidamente como con algún recuerdo, algún momento en ya, el cual evoca. exactamente, ¿no? Exactamente. Porque el terapeuta ha colocado las cosas, puesto como esta gran lupa, ¿no? ¿Verdad? No pone el contenido en ello. Solo ha cogido algo tan significativo como esto y ha hecho una devolución, este encuadre. Y este cerebro subcortical, lo represento con mi mano, tallo, sistema reptiliano, límbico y neocortes. Este sistema subcortical, que es muy rápido y muy veloz, va a buscar de nuevo con quién, cuándo, dónde. Y va a volver con algo muy rápido, porque este es muy rápido. Y esto es lo que estamos haciendo en la terapia.
ayudando a que el cerebro se vuelva hacia adentro y busque las respuestas dentro. Busque cuándo la experiencia estaba en movimiento, estaba siendo algo vivido interpersonalmente, en un contexto previo, ¿verdad? Esta es la tarea del hipocampo. Sabéis que en el trauma el hipocampo, por este exceso de cortisol, queda inhibido. Así que deja de hacer estas tres funciones tan importantes. La contextualización, la secuenciación, que indica que toda experiencia tiene un principio, un desarrollo y un final, y por esto las experiencias de trauma no tienen final, no han tenido final, y la simbolización, estas son las tres funciones importantes. Así que con esta intervención el terapeuta ha colocado este encuadre como una lupa para que ahora este cerebro subcortical busque, acceda al momento donde eso estaba siendo vivido. El terapeuta no ha puesto el contenido, no ha intervenido sobre el contenido, solo ha organizado a través de esta intervención una manera de mirar y de buscar, ¿verdad? Yo hablo en el capítulo 5 de mi libro, Más allá del yo, del silencio estructurado, que forma parte del complemento de esta incertidumbre, ¿verdad? Porque este silencio estructurado es estructurado en la terapia, porque tiene una tarea que hacer y una dirección en la que ir. Tarea que hacer y dirección en la que ir. No es un silencio del vacío, del desinterés, no. El terapeuta está absolutamente presente, pero ahora sostiene ese silencio para que el cerebro vaya dentro, busque y luego procese, traiga y escuche esa verdad largamente enterrada, ¿verdad? Bueno, veamos qué más. Creo que estoy llegando al final de esta presentación. Bueno, hasta aquí sí, gracias. Luego me gustaría ahora abrir un poco el campo a vuestras posibles preguntas. Si no tuvierais, tengo aquí un caso práctico sobre el que podríais trabajar también, pero prefiero que lo podamos hacer un poco más en vivo, ¿no? Reacciones, preguntas, observaciones a esta píldora de enseñanza que he compartido con vosotros hasta ahora. Pueden abrir los micrófonos si desean o levantar la mano virtualmente y podemos tomar en orden las preguntas o comentarios. Sí. Yo lo que os digo, una cosa, porque, bueno, tanto Glenda como yo somos también entrenadores de intensivos de 5 días. Es una experiencia altamente recomendable, ¿no? Porque si podéis asistir a uno de estos entrenamientos en los que trabajamos con 10 personas, hacemos procesos terapéuticos profundos, intensos, no estamos limitados por el tiempo, y también enseñanzas muy profundas e intensas, ¿no? Y lo que yo enseño aquí en estos entrenamientos es sobre todo esta herramienta, porque digo, más preciso el terapeuta es en organizar estos encuadres, más profunda y poderosa va a ser el procesamiento. No os quepa ninguna duda, ninguna duda. El paciente solo no haría estos procesos de sanación que puede hacer cuando está acompañado por un terapeuta que sabe establecer esta sintonía límbica, esta escucha límbica, ¿verdad? Bueno, voy a atender vuestras preguntas. Tenemos a Gabriela con la mano levantada, por ejemplo. Gabriela y luego Carolina, por favor. Perdón, Carolina. Sí. Hola Mario, primero agradecer esta exposición que ha sido súper bonita y clara, y a mí me llega, me resuena harto lo que tú vas diciendo. Y la pregunta va relacionada, yo trabajo con niños, y con los niños el proceso reflexivo va a través de un juego y uno va jugando con ellos. Entonces, mi pregunta va, no sé si tienes alguna experiencia con niños, de cómo ir haciendo también este proceso de acompañamiento y cómo poner esta gran lupa, ¿no? Este modelo de lupa que nos acabas de enseñar, para que el niño vaya como llevando un poquitito su relato, su vivencia a este recuerdo, y desde ahí se pueda
proyectar, que lo va a proyectar quizás en el juego que estábamos haciendo recién, que lo va a proyectar en una verbalización, de alguna manera él me lo va a mostrar. Pero la pregunta es cómo con los niños puntualmente poder hacer este modelaje, este encuadre más de lupa. Bueno, yo no soy un terapeuta de niños, no más que he trabajado es con adolescentes, ¿eh? Pero evidentemente los niños son mucho más son subcorticales mayoritariamente, ¿no? Así que lo que creo que es muy importante, bueno, tenéis aquí a Glenda, que es experta y terapeuta de Theraplay, o sea que probablemente, Glenda, luego complementas mi respuesta con lo que quieras, ¿no? Pero creo que los terapeutas, incluso los de adultos, estamos trabajando siempre con el niño y la niña, ¿verdad? Porque estamos trabajando con este niño herido, la niña herida, que se ha quedado fijada en el tiempo del trauma, ¿no? Ahora, es verdad que la manera, el idioma, el lenguaje que tendremos que usar con el niño es bien diferente, ¿no? No podemos hacer, por ejemplo, este tipo de conceptualizaciones que os estaba poniendo aquí como ejemplos, pero sí tenemos que tener en mente todo lo que es el desarrollo evolutivo, las etapas de desarrollo evolutivo, ¿no? Para hacer llegar al niño, a lo mejor en una metáfora de un cuento, ¿no? Lo que puede estar sintiendo, por lo que puede estar pasando, sin dirigirnos directamente o referirnos directamente a él, pero o con un muñeco, ¿no? O con un dibujo. Ir hablándole de eso que puede estar viviendo y que a lo mejor ni él mismo tiene en su acceso consciente, ¿no? Así que lo que creo que es importante de cambiar con el niño es la manera de dirigirnos a él, y usar su sistema representacional a través de los cuentos, los dibujos, las marionetas, pero igualmente podemos y debemos hacerle llegar esta comprensión profunda de su sufrimiento, ¿no? Porque esto es lo que va a construir y a restablecer la posibilidad de un reapego, de poder sentirse visto, de poder sentirse en una relación humana segura y que su sistema nervioso vuelva al sistema de involucración social, ¿no? Porque uno de los legados del trauma, el legado mayor del trauma es la desconexión. Primero la desconexión con uno mismo, pero también la desconexión social. Por esto, fallos o traiciones en los vínculos primarios, ¿no? No sé si te estoy contestando o te estamos contestando con esto. Sí, sí, gracias. Si me estás contestando. Sí, y me quedo efectivamente como con eso que va pasando con los niños, de esa conexión que se empieza a dar y lo que dijiste tú a través de un cuento, como que se me ocurrieron varias ideas de hacerlo llegar desde ese lugar. Así que gracias. Bueno, más, ¿quién estaba ahora? Carolina, creo. Sí, Carolina. Yo quisiera preguntar si han podido como elucidar alguna conexión o relación entre las distintas reacciones corporales, ¿no? Pero porque a mí me da la sensación de que a veces el lenguaje del cuerpo pudiera ser como un poco traducible. No sé si es que uno no lo toma, no lo... ¿Has dicho plausible? Traducible, como interpretable o simbolizable, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo un paciente que consultó por impotencia, entonces las primeras sensaciones en la primera sesión de brain spotting fue como de una desconexión. A la segunda sesión tenía como un dolor en el pene, después esto migró a un vacío en el estómago. En la tercera sesión también nuevamente estaba bloqueado y después ya tenía un dolor en la espalda y después ya me contó eh, que tenía muchos problemas de espalda cuando chico y que nunca lo trataron, etc. Pero pienso que esta secuencia, por ejemplo, de una reacción corporal directa al síntoma, después una sensación, va hablando como, es fácil como analogarla a una secuencia de defensa, ¿no? Me dan como ganas a mí de repente de anotar un montón de reacciones y ponerles como un posible significado o que aluden, ¿no? A distintos tipos
complejos o cosas así. No sé si es que eso lo han, si es que lo han visto, o solamente se toma como a uno le enseñan en los cursos de Brainspotting, que se toma todo el mundo de las reacciones corporales y uno no interpreta, uno no mete la cabeza, uno no. Meter la cabeza es una expresión muy genérica, ¿no, Carolina? Meter la cabeza, no sé muy bien lo que quiere decir. No interpreta, por supuesto. Yo diría que no, porque la interpretación viene de un mapa que tenemos de la experiencia y ese es nuestro mapa. ¿Sabéis? Una cosa que tenemos que aprender en cualquier terapia es que nuestros mapas nos ayudan a movernos por el territorio, pero nunca son el territorio, ¿no? Como decía Carl Jung también, estudiad todas las modalidades, aprended todas las técnicas, pero cuando estáis con el paciente, dejadlas a un lado y estad directamente con la experiencia del paciente. Ahora, esos mapas que tenemos pueden estar aquí detrás, nunca en el medio, ¿no? Porque cuando están detrás, entonces ayudan a nuestra presencia, ¿verdad? Lo que queremos hacer, sobre todo en Brainspotting y en cualquier terapia del trauma, es que la experiencia misma cuente su significado. ¿Sabéis? Porque nadie más ni mejor lo sabe que el paciente, ¿verdad? Ahora tú estás hablando de un paciente que parece bastante disociado, ¿ya? Y tiene una manifestación sintomática en una impotencia, ¿verdad? La impotencia ya en sí mismo dice muchas cosas, ¿no? Que ese ejercicio de la fuerza, de la potencia, ha tenido que ser truncado, inhibido en algún momento de la vida. Probablemente, además, particularmente en la relación íntima con una mujer. Y lo estoy poniendo así de genérico. Si yo hago una intervención, la voy a hacer muy genérica. ¿Sabes? O puedo decirle al paciente, bueno, no lo sé, de dónde viene tu impotencia, pero lo que parece es que tu fuerza, ¿sabes? Para tener una buena relación sexual tenemos que estar relajados. Para gozar. Y esa capacidad parece que se ha quedado inhibida en la relación íntima con la mujer de la que tú dependes y a la que tú amas. Yo diría en la mujer de la que dependes. Porque si digo la mujer, no me estoy refiriendo a la esposa o a la compañera. Me estoy refiriendo a la mujer. Por ejemplo. Voy a ver qué hace con esto, ¿sabes? Los terapeutas no sabemos, pero si hacemos una intervención como esta, la colocamos como una semilla y ahora nos retiramos para ver qué viene. Lo que queremos es hacer que ese cerebro límbico hable, y va a hablar, te garantizo que va a hablar, tengo muchos años de experiencia. ¿Sí? Y vamos a ver cómo va a hablar. Colocamos la semilla, vemos si esa semilla germina o no, y esperamos con qué fruto vuelve. Dependiendo del fruto con el que vuelva, sabremos si qué hacemos a continuación. ¿Estás seguros que si aprendéis a refinar estas intervenciones, ese cerebro límbico va a empezar a hablar? Porque el trauma necesita expresarse, necesita curar. Solo está esperando el momento adecuado, el contexto adecuado, la relación adecuada para contar su verdad largamente enterrada, ¿no? ¿Sí? A su manera. Así que no nos gusta usar en Brainspotting, y yo enseño también el método Aletheia de trauma, y tampoco las interpretaciones, pero sí esta manera de hacer esta escucha límbica, ¿no? De invitar a que la experiencia venga. Ahora bien, hay muchas maneras en las que trabajar con esto, Carolina. ¿Sí? ¿Habéis hecho el fase 3 con David Grant? ¿No lo habéis hecho? Bueno. Fase 1 y 2. Tenemos, en noviembre vamos a tener una acá en Ecuador, la fase 3. Muy bien. Bueno, él explica en la fase 3, y yo
Yo soy un experto de trabajo con partes y de asociación y enseño maneras más sofisticadas con pacientes más gravemente traumatizados, pero lo que él enseña ya en la fase 3 es muy, muy poderoso, ¿no? Y dice, cuando hay mucha disociación, el proceso está bloqueado, es un indicador de que hay una parte de la persona que está debajo de esa disociación y que retiene la información, ¿verdad? Así que es uno de los indicadores de cuándo podemos empezar a, por ejemplo, a hacer un trabajo de brainspotting de partes. E invitar a la persona a decir, bueno, sabes, hay alguna parte tuya que tiene la información sobre esto y que está en algún lugar escondido dentro de ti. Vamos a invitarle allá donde esté, vamos a invitarle que venga a la habitación en la que tú estás, que salga fuera y vaya a cualquier lugar de la habitación. Y si esto es así, y esto es, yo os lo estoy explicando de forma muy, muy, muy resumida, para aprenderlo de forma metódica y profunda, lo aprenderéis con David Grant. Pero si esto es así, va a venir y tenéis un gaze spotting, una mirada espontánea. ¿Dónde está esa parte en la habitación? ¿Dónde está sintiéndola en el cuerpo? Es muy poderoso esto, Carolina. ¿Va? Así que esto es un... He estado hablando de diferentes maneras de trabajar, porque cada uno de vosotros y tenéis un bagaje previo que podéis incorporar e integrar en vuestra forma de hacer brainspotting. ¿Verdad? Yo tengo el mío, David tiene el suyo, Glenda tiene el suyo y tú tienes el tuyo, ¿no? Pero esencialmente aprendemos a pensar cómo funcionan estas barreras disociativas. Nada es olvidado en nuestros cuerpos. Solo es una estratagema de nuestro cerebro consciente que dice, si yo no recuerdo, es porque lo que está olvidado es tan doloroso y fue tan inmanejable que he tenido que sobrevivir haciendo que no existía. Así que ahora vamos a ver cómo organizar con este paciente o cualquier otro la manera que este cerebro subcortical empiece a venir, empiece a contar, porque sabe su verdad, Carolina. Te garantizo que sabe su verdad. Seguro. ¿Te estoy respondiendo, Carolina, con esto? Sí, 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 porque se me produce entonces como más claridad con respecto a lo importante que es configurar la lupa, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo cariñosa y sensible que tiene que ser la lupa al elegir las palabras y aludir al tema, y también la escucha, ¿no? También tiene que entender que no es reacciones corporales distintas, sino que, como dices tú, pueden haber partes, pueden haber congelamientos, pueden haber un montón de cosas, no es como agrupar reacciones corporales en un lenguaje, así como lo hacía Garma, ¿no? Con los psicoanalistas somáticos primeros, ¿no? Claro, no es así, es más dinámico y adentro hay como, yo siempre pensaba, adentro todos tenemos un ingeniero que está organizando, ¿ah? Pero claro, como dices tú, está adentro eh, eh, el, 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 el creador del mapa, ¿no? Está él. Sí, Y él sabe, ¿no? Sí, y sí, con él vamos a estar dialogando, ¿no? claro, claro. Por otra parte, pensad que el trauma y las experiencias emocionales se organizan por capas, ¿sabes? Quiero decir con esto que si pensáis en el sistema de supervivencia, no es único. El sistema de supervivencia a su vez tiene diferentes subsistemas. El primero es el llanto de apego. Pues el mamífero cuando pierde su cuidador o se aleja, lo primero que hace es llorar para llamarle. Eso es una defensa. Si esta no funciona, luego viene el miedo y la huida. Si este tampoco funciona, luego viene la rabia y la pelea. Y si este no funciona, viene la congelación. Así que son diferentes subsistemas
y que en el momento del trauma todos y cada uno de ellos se han puesto en marcha. Pero si pensáis en los niños que han vivido en ambientes de violencia, trauma, negligencia, no han podido escapar, así que este está suprimido. Llorar era una manera de luchar, y si le respondían con violencia también ha suprimido este, ¿verdad? Así que le queda la congelación, la disociación. Y cuando el trauma es muy temprano, muchos niños y niñas han aprendido a disociarse, incluso en la vida intrauterina, ¿no? Todos esos sistemas y esas respuestas de movilización activa en algún momento van a emerger. ¿Sabéis? Si está la persona en un momento de... Otra cosa que me gustaría decir de la disociación aquí, Carolina. Dos características, condiciones por las que la persona disocia. ¿Sabéis decirme cuándo la persona disocia? Cuando no comprende y cuando es muy intenso, cuando es inaceptable con respecto a la vivencia de sí mismo, ¿no? Cuando es intolerable, desbordante, Intolerable, intenso. claro. La segunda, importantísima, es que no ha habido nadie capaz de protegerle, confortarle y estar presente. O quien estaba era abusador, atacador, etc. Así que dice, como no hay nadie que me ayude a regularme, me voy. Así que os diré, el antídoto de la disociación es la conexión humana. Ese es el antídoto. Así que tenéis que, esto es tema de otro webinar o enseñanza de un fin de semana entero, ¿no? Pero os diría, los terapeutas tenéis que aprender a relacionaros, a llamar a la disociación. Quédate, no te vayas. Si te vas, sobrevives. Pero si te vas, aquello que deja solo el dolor no se puede curar. Quédate y vamos juntos al dolor. ¿Vale? Carolina, ¿tienes tu respuesta? Sí, sí, gracias. Vale. Muchas gracias. De nada. ¿Quién sigue? Ivonne, por favor. Hola, Mario Salvador. Estoy muy Hola. contenta de poder estar aquí. Hola, Glenda. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Me ha pasado con algunos procesos terapéuticos con los pacientes que ellos han podido procesar su tema, aquel tema de queja, digamos, que traían a la terapia. Hemos podido procesarlo, ellos pudieron ver de dónde venían, fueron a ese núcleo, pero luego algunos pacientes me decían, pero ahora, ¿quién soy yo? En ese nuevo descubrimiento, en ese nuevo hacerse del yo mismo, ahora hacia dónde voy, qué hago de mí, es como volverse a autodescubrirse y hay un vacío ahí en donde es como un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Ya. ¿Y cuál es la pregunta? Igual. Entonces, es como, ¿cómo poder ayudar? Porque hay pacientes que me dicen, hay una paciente en particular que me decía, tengo la vida como ahora, como en paréntesis, como no sé cómo actuar. Puedo identificar, digamos, el movimiento anterior, pero no sé ahora hacia dónde ir, quién soy yo, qué es lo que quiero. Ya. Bueno. ¿Verdad? Este es el miedo de algunas defensas importantes, ¿no? Cojamos la cita de Ron Kurz de hoy, el creador del mapa que un día estaba haciendo el mapa y de luego confundió su identidad con el mapa, ¿verdad? ¿Cuántas personas han vivido toda una vida agarrados y aferrados a su trauma y a su dolor y esto han construido todo un sentido egoico de la identidad alrededor de esto? ¿Eh? Y ahora tienen miedo de perder esto, porque dice, si no soy esto, si no soy mi rabia, si no soy mi pelea, o si no soy mi miedo, o si no soy, ¿quién soy? No soy nada. Bueno, esto es un miedo que hay en una capa, ¿verdad? No es verdad, ¿sabéis?
¿Veis? El título de mi libro es Más allá del yo. ¿Por qué? Tiene un sentido muy importante. Y digo, encontrar nuestra esencia en la curación del trauma. Porque vamos construyendo nuestras ideas del yo en nuestras experiencias dolorosas. Así que vamos definiéndonos. Yo soy guapo, soy feo, soy tonto, soy listo. Merezco, no merezco. Vamos definiendo estas cosas, ¿no? Esto no es lo que somos, esto es lo que nos decimos a nosotros mismos, por lo que hemos vivido en la vida. Pero no es lo que somos, ¿verdad? Tú, Ivonne, antes de que tus padres te llamaran Ivonne, antes de definirte a ti misma como decir, supongo que eres de Ecuador, decir yo soy ecuatoriana, en realidad no eres ecuatoriana, solo has nacido en Ecuador. Y en realidad respondes al nombre de Ivonne porque te lo han puesto tus padres. Si hubieses nacido en otra familia, estarías ahora respondiendo a otro nombre, ¿verdad? Y a otro sentido de la nacionalidad. Pero llevas tantos años enganchada con esto, que dices, soy Ivonne, soy ecuatoriana, soy psicóloga, soy no sé cuántas cosas, ¿no? No eres ninguna de estas cosas, no somos ninguna de estas cosas. Antes de que te pusieran Ivonne, ya eres. Este es más allá del yo, está nuestra esencia. La esencia de lo que realmente somos. Tenemos que ayudar en la cura de estos traumas a las personas a decir, bueno, ¿sabéis una cosa del trauma? Es toda esta carga de dolor que se ha incrustado en nosotros. Lo que queremos hacer en una terapia de curación es limpiar, transformar esta carga. ¿Qué va a venir cuando nos quitamos la carga? Si el niño o la niña dice, yo no merezco, yo soy sucia, soy impura, porque le han tocado. ¿Qué va a venir cuando se ha quitado todo esto? Va a venir algo, lo que está debajo siempre. Las cualidades humanas de alegría, amor, espontaneidad. Hay que atravesar esa capa también, Ivonne. Es decir, bueno, sabes, te has agarrado mucho tiempo a esta idea y has vivido con ello, pero nunca ha sido eso. Simplemente vamos a ver dónde está este miedo en tu cuerpo de quién eres. Vamos a procesarlo también. Porque en algún momento estabas en este dilema. Yo soy malo. Y va a venir algo, un regalo. Los terapeutas tenemos que transmitir esta esperanza, esta fe, porque es verdad. Y va a venir algo, pero hay que atravesar esa capa también. Y bueno, ¿te respondo lo que dice tu pregunta? Hermosamente. Y me viene a decirte, a veces hay que tener como un espíritu de valentía de poder pasar ese puente, ¿no? Hacer ese paso a lo nuevo. Bueno, cuando el paciente no la tiene, estamos hablando de los sistemas de defensa del paciente. El terapeuta la tiene que tener. Los terapeutas tenemos que sentarnos en esa incertidumbre y en ese estado de presencia y de convicción en la capacidad de autocuración. Porque existe. Si vosotros entrenáis, practicáis, veréis que existe y veréis que yo soy un seguidor de la enseñanza budista de Thich Nhat Hanh. Voy a Plum Village cuando puedo, cuando se podía, ahora no se puede, pero me gusta ir, ¿no? Y me gusta seguir. Sabéis, una cosa tan importante que veo, mi mayor influencia actual en la psicoterapia es la psicología budista. Ellos tienen todo hace 4.000 años, todo este conocimiento que estamos usando en las psicoterapias actuales. Pero él tiene un lema, dice, no hay loto sin lodo. ¿Verdad? En nuestra cultura queremos el loto, la flor, la felicidad. Y no queremos el lodo que refleja nuestro sufrimiento. Queremos huir del sufrimiento, apagarlo, anularlo. Pero verdaderamente esta metáfora es muy interesante porque no tendríamos las flores tan maravillosas del loto si no aceptamos el lodo del que viene. Y de todo sufrimiento y el procesamiento del sufrimiento vendrá un loto, seguro, siempre viene. Hay que transmitir esta confianza y esta esperanza a nuestros pacientes.
y vendrá un sentido de sí mismo más expansivo, liberador y jubiloso, ¿vale? Absolutamente, muchas gracias. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién tenía la mano por ahí? Marcela tenía la mano, pero la bajaste. ¿Quieres todavía, Marcela? Hola, soy Marcela de Chile. Hola. Mario, muchas gracias por tu presentación. Es muy claro todo. Lo agradezco. Y no, había levantado la mano y luego la bajé porque estaba muy interesada en que nos contaras un poco más sobre el trabajo con partes, pero ya como que nos mostraste un poquito, entonces no sé si hay tiempo. Eso era. Bueno, es un tema muy vasto, grande. Mm, Voy a decir alguna píldora sencillita, ¿no? Pero es más complejo de lo que os puedo explicar ahora en 5 minutos, ¿verdad? Lo que, lo que os puedo decir es que, siguiendo estos teóricos de la disociación estructural, toda sintomatología de la disociación es una expresión de alguna parte nuestra. Ellos, siguiendo a Pierre Janet, dicen que el trauma implica como mínimo, un nivel de división en el sentido del yo. Una parte que recuerda el trauma y una que no quiere saber nada del trauma. Digo como mínimo, porque esto puede ser muy complejo, ¿vale? Y con los pacientes que vienen de contextos de traumatización crónica, sistemas de apego desorganizado, amenaza, esto puede ser extremadamente complejo. Cuando estamos hablando de extremadamente complejo, estamos en los límites de lo que podemos hacer con las técnicas básicas del brain spotting. Y es aquí donde este trabajo con las partes se vuelve más recomendable, porque podéis hacer cosas muy importantes con las técnicas básicas de brain spotting. El 70% de vuestros pacientes. Pero con estos pacientes muy desregulados, muy divididos, tenemos que usar mucho más la relación terapéutica, y el trabajar con partes es una manera de estrechar el marco, de trabajar solo con una parte o con dos partes. O en el capítulo de The Power of Brain Spotting describo esto, solo que está en ese libro está en inglés, no sé si algún día se traducirá al castellano. Y hace poco he dado un webinar de esto también para la comunidad de Alemania. Si alguna vez queréis, podemos hacer algo aquí. De todas maneras, en un webinar os puedo enseñar solo la parte teórica, ¿no? Pero si tú empiezas a leer este idioma de las partes, las manifestaciones, y puedes escuchar en un paciente, bueno, es que me culpo mucho y me culpo porque soy mala si no voy a visitar a mi mamá, si voy con mi familia, mi marido deja a mi mamá. Empiezas a escuchar esto, ¿no? La culpa es una parte, un introyecto. Y ahora voy a escribir otro libro sobre la disociación y he desarrollado un dibujo sobre la topografía del sistema de supervivencia que es muy útil, muy útil, para saber qué aspectos del sistema de la persona están viniendo a terapia y, por ejemplo, cuáles no. Tenéis un paciente muy racional, nunca trae las emociones, entonces sabéis, bueno, está viniendo con una parte intelectual racional, pero sus emociones nunca vienen a terapia o sus sensaciones nunca vienen a terapia. Así que mirándolo así, podéis empezar a decir, bueno, sabes, siempre escucho este lado tuyo tan racional, pero no veo tus emociones nunca por aquí. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado en tu vida que has tenido que dejarlas? ¿Va? Yo sé que están en algún sitio, ¿sabes? Porque aunque no las traigas, están. Eres una persona normal, así que si las has tenido que dejar, es porque ha habido algo muy duro en tu vida. Y están en algún sitio dentro de ti. Bueno, puedes empezar a trabajar con ello. O podrías empezar haciendo brainspot de la parte racional, donde la siente y cómo ayudó a la persona a ser racional en la vida.
para ver qué procesas, sabiendo tú como terapeuta que debajo de esto hay otra capa. Si tú lo miras desde la perspectiva de que es una defensa, sabes que debajo de toda defensa hay un defendido y que va a venir más tarde y más temprano, o que lo vas a llamar, ¿verdad? Hoy he dado una pincelada, me parece que era, no sé si es Carolina o Ivonne quien hablé de esto, de llamar, bueno, hay una parte que tiene la respuesta, que tiene las emociones, allá donde está, llámala, invítala, dile que venga a esta habitación. Si la relación contigo es potente, fuerte, esto puede funcionar muy bien. Y con los pacientes que no están tan extremadamente desregulados. Si están muy extremadamente desregulados, no va a ser tan sencillo como lo estoy diciendo, ¿no? Bueno, es una pequeña pincelada, es un tema para estar enseñando un seminario entero de 3 días, de verdad. Bueno, Le igual agradezco podemos mucho. traerte por 3 días, Mario, así que vamos bien. Vale. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, yo quiero agradecerte infinitamente, Mario, por venir, por estar acá y compartir con nosotros tu sabiduría y tu conocimiento. Muchísimas gracias. Les aviso a todas que no es la última vez que lo vamos a traer, vamos a seguir trayéndolo. Y la idea es que estamos pensando en algunos meses también tener una formación de por lo menos 3 días. Entonces estamos hablando con Mario a ver qué se le ocurre que podría brindarnos a la comunidad latinoamericana. ¿Sí? Sí. Bien. Uh-huh. Pues muchísimas gracias también, Glenda. Te agradezco mucho esta invitación y la confianza que pones en mí. Y ya nos conocemos, no sé, hace, no sé, 8 o 9 años, no me acuerdo cuando fui allá. Y bueno, también por la labor que tú estás haciendo en toda Latinoamérica con la extensión de BrainSpotting, la ayuda que estás prestando también en el Congreso Internacional. Por cierto, os animamos verdaderamente que podáis asistir a este Congreso Internacional que tiene 80 conferencias. Sé que se os ha dado un descuento especial para Sudamérica. Y ten en cuenta que son 80 conferencias traducidas a 10 idiomas y que podréis ver después durante 90 días. Así que tenéis la oportunidad de entrar en contacto con una comunidad enorme internacional y aprender de muchos, ¿verdad? Así que también os invitamos a esto. Estaba agradeciéndote, Glenda, también todo el apoyo que tú estás haciendo para esta conferencia. Sí, que aprovechen que el descuento sube el precio el 31 de mayo, entonces aprovechen. Estamos a No, 28. No, Glenda, he leído últimamente que el descuento se mantendrá sobre el precio reducido todo el tiempo. Mírate. sí, nos van a dar el 50%, pero sobre el nuevo costo, ¿no? Entonces creo Ah, que sí. sube $3, pero igual son $3. Bueno, bueno, de esto de la disociación, de todas maneras, en el capítulo 3 del libro que tenéis aquí, Más allá del yo, me dedico a escribir de ello. Si tenéis ocasión, si os apetece leerlo, ahí cuento cosas también. Excelente. Bueno, y gracias a todos por haber estado aquí estas 2 horas conmigo. Muchísimas